Se dice que en un pequeño barrio, en uno de los tantos que abundan en México, una mujer no muy mayor, como de 40 o 45 años, había tenido una vida bastante trágica. Pero como toda una luchadora promedio mexicana, salió adelante a pesar de que las decisiones en su vida no fueron las mejores. Decisiones que nos llevan a contar esta historia. Para contarles un poco de cómo pasó de ser una niña solitaria, huérfana, a convertirse en una de las mejores cocineras de su ciudad, o por lo menos de su zona. Aunque claramente esto dejó de ser así, hasta terminar en la decadencia. Desde una edad temprana ya le interesaba la cocina. Veía a su madre hacer unos platos magníficos, y les puedo asegurar que de magníficos no tenían nada. Pero a los ojos de la niña era como si estuviera viendo un plato de alta cocina. La cocina era su momento favorito, ya que en la escuela sufría de matoneo. Las chicas que siempre llevaban su uniforme limpio se burlaban por la camisa que llevaba, con agujeros y con un blanco que ya había perdido su color. Ni hablar cuando llegaba la hora del descanso y era hora de comer. Sus compañeros sacaban sus deliciosos emparedados con sus jugos, pero ella solo podía ver. No tenía de otra que saborear a lo lejos. Ver cómo se acababan aquellos deliciosos sándwiches, mientras que su estómago rugía con fuerza. Obviamente, lo normal era que alguien le compartiera, pero la realidad es que, aunque era muy inteligente y sacaba buenas notas, nadie quería juntarse con la rara y la pobre, la maloliente. Los maestros ni siquiera se preocupaban de sus alumnos. Pensaban que con su miserable paga, lo mejor que podían hacer era dejar trabajos y no tener ninguna afinidad con ellos. Pensarán que es una chica con muy mala suerte, y aunque los siguientes datos confirmen que lo es, eso no explica cómo fue que se convirtió en una mujer de éxito en su demencia. Aquella niña llegó una tarde de su escuela súper feliz. Había sacado la nota más alta en el examen y llamó a su madre una y otra vez, pero nadie respondía. ¿Mamá? ¿Mamá? Llamaba la niña sin éxito, a una madre que encontraría en el suelo sin vida. Ver a su madre muerta no fue algo que la niña pudiera digerir con facilidad. No entendía por qué su madre, a pesar de su buena salud, ahora estaba inerte como si se tratara de un objeto nunca antes utilizado. Desde ese momento salió a la luz su primer trauma, ya que no había nadie que se hiciera cargo de ella. La llevaron a un orfanato donde el trato no fue mucho mejor de lo que ya recibía antes. Pero por lo menos tuvo una vida más decente que lo que ella conocía. Descubrió que los platos de su madre no eran tan gourmet como ella lo pensaba. Se dio cuenta que comer ratas no era tan normal. La gente a su alrededor se quedó perturbada después de la confesión de esta niña. Ella aseguraba el amor de una madre. Fiel creyente hasta su edad adulta, pensaba que al su madre desollar a su padre para que ella tuviera que comer, era un acto de amor. Algo que solo puede hacer alguien que ama a sus hijos. Pasó por innumerables psicólogos para que fuera medianamente estable. Después de ver a varios profesionales, se dio cuenta de que no solo su apariencia le causó problemas en la escuela, sino también su forma de pensar. Era obvio, nadie se quería acercar a la pobre, loca y maloliente niña rara. Pero como todo comienzo es difícil, la perseverancia es lo que hace que la gente se supere y consiga hacer realidad sus sueños. La sociedad le había dado una oportunidad. El que su madre muriera fue lo mejor que le pudo pasar. Después del orfanato estudió lo que siempre había querido: cocina. Quería convertirse en una gran chef algún día. Alguien que ya no vive de su pasado, sino que su presente la lleva a cosas grandiosas. El tipo de cosas que nunca se hubiera imaginado de pequeña
mientras le sacaba la poca carne que le quedaba en los huesos a esas ratas famélicas. Como era de esperarse, con su gran capacidad e inteligencia, logró posicionarse como una de las mejores de su carrera. Empezó a trabajar en un restaurante donde conoció a lo que pensó que era el amor de su vida, la persona que la entendía a la perfección. Pero al parecer, por cosas del destino, la mala suerte volvió a su vida. Los primeros meses con su pareja fueron de lo mejor. Ambos pensaban que estaban hechos el uno para el otro, y al año decidieron vivir juntos, lo cual fue un grave error para sus vidas. Aquel hombre era un mantenido. Esto le recordaba a su padre, ya que, borracho o no, cuando no hacía lo que él quería, también actuaba como su progenitor y la golpeaba. Todo esto la hizo viajar al pasado, a los incontables momentos de violencia que sufrían su madre y ella. Su padre incluso fue tan severo una noche que le partió los brazos a su madre. Y ella era una mujer muy inteligente. No quería que su pasado se repitiera. Así que sin pensarlo 2 veces, dejó a su pareja y se fue a vivir sola. Fue complicado en un inicio. Su expareja era el hijo del dueño donde ella trabajaba, y solo verlo la enfermaba. Así que tomó la sana decisión de dejar todo a un lado y empezar algo nuevo, algo de ella. Y así fue como aquella mujer, con sus ahorros, decidió apostarlo al todo por el todo, y rentar un lugar donde pudiera explotar su talento en la cocina. Como era de esperarse de una mujer con tanto talento, su pequeño local de mala muerte fue tomando aún más fama de lo que podría imaginarse desde un principio. Y claro que no podía faltar los resentidos que iban a decirle cosas. El tipo de cosas que puede afectar a alguien que solo está comenzando, como el por qué se había llevado a sus clientes, que era una malagradecida, y sobre todo, incluso le llegaron amenazas de muerte. Todo llegó a un punto tan absurdo que tuvo que interponer una demanda, porque el acoso que estaba recibiendo por parte de su expareja era totalmente enfermizo. Aunque esto más tarde no se volvería tan necesario. Aquellos 2 hombres desaparecieron de la nada sin dejar rastro. Ni siquiera sus familiares cercanos sabían a dónde habían ido a parar. Los rumores decían que tenía que ser por un ajuste de cuentas. Con una competencia menos, este restaurante cada vez tomaba más fuerza y el incluir más platillos solo hacía que la gente se interesara más. La sazón de este lugar sin duda la llevaría a cosas grandes, cosas que realmente nunca se imaginaría mientras se comía aquel hígado en salsa de su padre, el cual su madre le llegó a cocinar. Pero no todo sería fácil nuevamente para ella. Tuvo unas pequeñas salidas con un hombre que frecuentaba el lugar y en una de esas varias noches que habían salido, quedó embarazada. Esto era realmente preocupante para su mente emprendedora. ¿Quién se encargaría de su pequeño local? No tenía nadie que pudiera reemplazarla en la cocina. Nadie tenía aquella esencia mágica que la caracterizaba, que había hecho que su pequeño local soñara con ser algún día un restaurante grande, reconocido. Por otro lado, podría no tener al bebé. La persona que sería el padre solo veía a la joven como algo casual y en cuanto se enteró de la situación, desapareció. Era la idea más inteligente que podría tomar, pero por otro lado, se imaginaba incluso cocinando con su hijo. Después de mucho pensarlo, decidió solo una cosa. Eran meses de mucho trabajo para una sola persona. Un pequeño descanso cuando su barriga ya no diera más podría ser justo y necesario. Y así pasaron varios meses en los que cada vez el trabajo se incrementaba de manera asombrosa. Había guardado dinero como para pasar los siguientes 3 o 4 meses sin tener que trabajar mientras se dedicaba a su hija, que al final terminó siendo una niña. Bueno,
si en realidad la hubiera podido tener. Después de 8 difíciles meses, tuvo que ir por urgencias solo para que los doctores le dijeran que su hija había muerto en su vientre. Esto fue totalmente devastador. La única luz en su vida, el único contacto directo con el amor verdadero, se había esfumado. Fue una semana complicada por la que tuvo que pasar. Tantos juguetes, ropa que solo se quedaría en un rincón solitario de su casa, en la que sentiría con más soledad que de costumbre. Al no tener a nadie que fuera realmente cercano, no solo se encargó sola de todo el procedimiento que conllevaba la bebé, también fue un mes que estuvo sin compañía. Un mes en el que no recibió apoyo de nadie. No trabajaba y solo se alimentó de comida instantánea. Ni siquiera su única pasión la hacía levantar de la cama. Estuvo viviendo días que le recordaban su pasado. No se duchaba y mucho menos arreglaba la casa. Fue un mes en el que solo pudo estar acostada llorando sin parar. ¿Y cómo no hacerlo? Sabía que toda su vida era una desgracia. Nadie la quería. Y pensó que seguro la hija que llevaba con ella también lo había decidido. Y por esa justa razón fue porque murió. Esto, obviamente sin una pizca de lógica, fue lo que alimentó su delirio. Y solo decidió que haría lo mejor que sabe hacer: cocinar. Estuvo en su cocina por horas, tratando de crear platos que pudieran satisfacer las necesidades de sus clientes y las suyas. Reabrir su local y tener una visión mucho más allá de lo que realmente tenía pensado a corto plazo. Quería reconocimiento, quería que la gente no parara de hablar de ella. Quería que su nombre estuviera en boca de los cocineros de todo el mundo. Quería que todos la amaran, y si quería eso, tenía que luchar por ello y sacar todo el potencial que aún ni siquiera ella sabía que tenía. Y como era de esperarse, reabrir fue todo un éxito. Muchas personas esperaban con ansias que su local favorito de comida estuviera disponible. Pero para sorpresa de todos los comensales, ahora veían que tenían una nueva delicia, que obviamente tenían que probar. Tacos exóticos. Su gran último éxito no solo les encantó, sino que también la llevaron a un lugar en la gastronomía de su ciudad nunca antes vista. Le planteaban a la mujer en repetidas ocasiones que podía, incluso con buenos patrocinadores, aportarle demasiado a la gastronomía mexicana. Si quería ser alguien de renombre, no conseguiría mucho más si no tenía un lugar más decente y con más personas a cargo. Y aunque esto fue considerado por ella, no era realmente una opción. Era cierto que la zona donde vivía y trabajaba no era muy segura. Todos sabían de su gran éxito. Le decían que en el último mes las desapariciones habían aumentado, y si personas que no eran tan importantes se desvanecían, no se imaginaban qué le pasaría a ella. Pero esto a la joven le dio igual, y siguió cocinando de manera en que su pequeño local se convirtió en un restaurante en el que solo cocinaba ella. Sí consiguió varios meseros, pero nunca dejó que nadie más se encargara de las labores de la cocina. Y así, al pasar del tiempo, el lugar y ella se fueron convirtiendo solo en una leyenda. Es normal que la emoción del momento pase y la novedad llegue. Las nuevas generaciones de restaurantes modernos no solo se llevaron su clientela, sino que también sus ganas de seguir cocinando. De hecho, había lapsos de tiempo en los que no cocinaba por meses, hasta que luego volvía a reabrir. Pero cada vez eran menos los que la esperaban. Incluso en varias ocasiones tuvo que moverse del lugar por las deudas de renta que luego tenía. Fue hasta que un joven cocinero decidió hablar de nuevo de ella. La mujer que en algún momento le pudo aportar demasiado a la cocina mexicana, pero que realmente solo quedó en el olvido. Decidió viajar hasta su restaurante desde la capital, solo para ver si podía revivir una vieja leyenda
que ahora solo se encontraba en el polvo. Pero para la desdicha de este hombre, las cosas no fueron como esperaba. El lugar al que llegó estaba más desasiado de lo que se pensaba, y sin contar de que su atención era nula. Ya no tenía meseros a su servicio que pudieran atender a los comensales, y con justa razón. Si no habían clientes, no había cómo pagarles. Al estar sentado después de unos 20 minutos, el joven descubrió que se acercaba una mujer un tanto demacrada, con unas grandes verrugas a la vista y algunos pelos nasales que sobresalían. Solo le ofrecía lo que era el único plato en su menú, y eran los tacos exóticos. Sin reprochar, el joven esperó otros 20 minutos hasta que llegó con el plato. La verdad es que no contrastaba con el lugar. Su presentación era impecable, verdaderamente limpia. Aunque habían ciertos colores en la carne que no eran muy agradables a la vista. Con intriga, probó su comida con muchas expectativas que se fueron desvaneciendo con cada bocado. El sabor era algo asqueroso, como si la carne estuviera caducada desde hacía mucho tiempo. El joven indignado solo se fue sin decir una palabra, pero sin duda habló de esto con las autoridades de sanidad. Y por muy imposible que pareciera, el lugar nunca antes había sido visitado. Según los reportes, habían ido un par de veces, pero siempre se encontraba cerrado. Aquella mujer en el instante de esta visita se negó a que procedieran. Pero si se negaba solo significaba una sola cosa. Algo tenía que estar ocultando. Esa tarde sería una noticia en aquella zona que dejaría a todos helados. No hay que ser lo suficientemente inteligente para imaginar qué fue lo que encontraron, y mucho menos después de que les contara lo que al joven cocinero le había pasado, lo que había encontrado. Esto sin duda es algo extremadamente extraño. ¿Cómo un lugar así aún estaba abierto al público? Pero eso no era lo peor. Lo más grave de la situación es que esta carne no era simplemente carne en mal estado. Proteína que había pasado sus días, semanas e incluso meses en los congeladores. Lo peor no fue saber que toda la carne que había era de ratas ahora en descomposición y quién sabe con cuántas enfermedades. No, lo peor fue saber que había todo tipo de carne que nadie se imaginó encontrar en la cocina de la mujer que en algún momento fue considerada una inminencia en la cocina. Carne humana. Carne humana fue lo que los agentes encontraron en este lugar. Por obvias razones, esto no era algo para lo que sus ojos estuvieran preparados. Carne negra que había pasado sus días conservando una putrefacción que no era apta para el consumo. Y sí, es obvio que la carne humana nunca lo es, pero siendo sinceros, hay que decir que no es normal, pero no extraño del todo. Es muy probable que para nosotros lo sea, que nos parezca asqueroso este acto, pero lo más seguro es que en este momento, en cualquier parte del mundo, alguien debe estar comiendo un trozo de esta carne pensando que es todo un manjar, mientras escuchas esta historia. Una comida de alta cocina mientras su víctima yace en el refrigerador. Solo espero que alguien justo ahora no esté comiendo algo mientras escucha. Seguro no será nada agradable. Pero una duda enorme sería: ¿en realidad sabemos que todo lo que hemos consumido pertenece a los animales que pensamos que estamos comiendo? ¿O la verdad es que solo hemos vivido momentos de inocencia, mientras nuestro paladar se está degustando la parte más sabrosa de alguien que en algún lado del mundo ha desaparecido? Pero claro, estos solo serán dudas que solo nos rondarán en nuestras mentes, pero que nunca podremos confirmar. Y que seguro ni queremos. Tal vez aquellos que pueden sentirse bien con ellos mismos serán los veganos que pueden dar fe de que nunca se han comido un hermano.
Y aunque crean que saben o imaginan que la vista que tuvieron estos agentes frente a sus ojos fue espantosa, lo más seguro es que es mucho más suave de lo que en realidad fue. Porque al destapar estos contenedores no solo encontraron cabezas medio roídas, que más tarde algunas se pudieron confirmar como mujeres desaparecidas meses atrás, alguno que otro torso de un hombre. Pero lo que más perturbó las mentes de aquellos agentes que ni una buena terapia podrá ayudarlos, fue que también habían bebés. Algunos fetos, pero lo que más destacaba eran 2 cuerpos recientes, que por la forma en que se veían tratados, seguro habían sido sacados a la fuerza de sus progenitoras. Se descubrió que esta mujer era una de las principales personas de las desapariciones de niños, mujeres y adolescentes de la zona. Inmediatamente casi todos, por no decir y afirmar que todos los presentes, hicieron una bonita escena de vómitos a la par. Y cómo no, con semejantes imágenes frente a sus narices. Esta mujer fue llevada inmediatamente a la comisaría, donde sus confesiones fueron más frías y directas que sus actos. La manera en que describió cada escena parecía sacada de una película de terror, algo de una imaginación que no va más allá de una pantalla. No sé por qué ahora quieren encerrarme o quizás matarme, cuando en su momento fui alguien muy importante para la gastronomía de una ciudad de mierda, que solo era conocida por las atrocidades que se cometían. Atrocidades que se cometían en vano, porque yo lo que creaba era arte. Sabía cómo mezclar y crear sabores nunca antes sentidos por el paladar humano. Algunas personas le tienen miedo a los sabores, a crear cosas nuevas, porque desconocen o aborrecen lo que en verdad podría ser una buena fuente de alimentación. Mi madre me creó y me hizo de mí lo que soy ahora, haciéndome conocer las partes más sabrosas del cuerpo humano, cuáles eran más comestibles que otras, cuál parte era más suave, más tierna y con qué ingredientes se potenciaba su sabor. Eso de crear comida con la carne de los perros y los gatos es un cuento viejo. Al comienzo de crear mis tacos exóticos, fue difícil empezar a mezclar ambos productos. Porque sí, hay bastantes perros callejeros, pero la mayoría de ellos están enfermos. Y no podría ofrecerles a mis clientes carne que los pudieran enfermar. Así que solo tomaba aquellos animales amarrados de los cuales sus dueños no se preocupaban. Aquellos que eran recientemente abandonados les di una oportunidad de ser convertidos en arte, antes de que terminaran muriendo en una esquina. Con las ratas tuve mucho cuidado. Mi madre me enseñó, me mostró un nuevo sabor que la gente no suele apreciar, un sabor por el cual mi madre fue llamada loca. Pero no lo fue. Ella era una artista, ella era una chef de alta cocina. Si ustedes hubieran probado sus platos, si ustedes lo hubieran hecho, ahora el mundo apreciaría más todo lo que tenemos alrededor. Sin duda mi madre es alguien sin igual. Ningún chef podría pasar sus capacidades culinarias, pero yo me prometí a mí misma que lo haría. Yo sabía el secreto del verdadero sabor y sabía cómo superar a la chef que jamás ha existido. Por eso mismo fue que cuando descubrí que la carne de bebé sabía mucho mejor que la de papá, decidí llevar estos tacos a otro nivel. Mi hija no nacida fue la mejor opción para expandirme en toda la zona y que todos amaran mis platillos. Ahora se hace noticia de que ha sido un asco, pero no decían nada cuando incluso algunos pasaban sus lenguas por los platos hasta limpiar lo último que quedaba de la salsa. Niños, adolescentes, adultos, ancianos, todos disfrutaron de mi comida. Obvio, un recién nacido no tiene mucha carne para ser usada. Por eso escogí algunas mujeres que serían aptas para la creación del arte.
Ellas no solo murieron dejando platillos sabrosos, también sus hijos, que aún no salían de sus panzas. Ellos fueron parte fundamental de este proceso. Obviamente era difícil conseguir esta fuente de proteína en una sociedad que le teme descubrir nuevos platos. Por esa razón fue que decidí usar de reemplazo ratas. Sí, ahora se alarman, pero qué talento tenía yo para potenciar los sabores y que fueran disfrutados hasta por chefs profesionales. Seguí practicando nuevos platillos con mi ex-suegro y expareja, que solo eran unos idiotas. Con ellos descubrí que la carne de los hombres no era tan deliciosa como la de las mujeres. Por eso no me gustaba utilizar este producto, solo en caso de escasez. Todo empezó a complicarse cuando se me hizo más difícil encontrar prototipos para mis platillos. Esto significaba que mi local estuviera más tiempo cerrado. Nuevos restaurantes con comida de mierda y corriente robándose mis clientes. Todos ellos fueron los que me llevaron a la quiebra. Tuve que ir de lugar en lugar hasta que solo se me ocurrió freír al dueño de la propiedad, un anciano, el cual nadie extrañaría. Joder, qué asco. Aún recuerdo el sabor de esa carne. Y créanme, puede ser la más asquerosa que hayan probado. La cuestión es que, aunque ya no tenía problemas de renta y esas cosas, ya pocas personas, por no decir que nadie, visitaba mi restaurante. La carne se dañaba con rapidez. Por eso fue que tomé la decisión más sensata, y ustedes aquí tienen que darme las gracias y un punto a mi favor, por ayudar a la sociedad. Nadie más que yo alimentó tanto a las personas de bajos recursos como yo. Siempre tenían algo que comer y no se acostaban con hambre. Gente que apreciaba mi arte, el verdadero arte de la cocina. Es cierto, tengo que admitir que algunos pasaron de comer arte a convertirse en él. Pero, pues qué mejor manera de alimentar a su comunidad, a sus familiares, a sus hijos, a sus padres. Seguro era algo que ellos hubieran querido, aportar algo a la humanidad, a los suyos. Esto sin más disparates soltaba esta mujer, donde aquellos hombres solo podían quedarse con miradas de repulsión, con miradas de odio, de asco. Pero lo más extraño era cómo había sido capaz de pasar desapercibida por tantos años. ¿Cómo era posible que si no iba aquel joven cocinero, nadie se enterara de nada de esto hasta su muerte? Muchas dudas de cómo sucedió, sin ninguna respuesta coherente. Pero si hay algo que es seguro, es que sin duda, en su demencia, sus platillos eran arte. Platillos de alta cocina. Recuerden que